Buenos días, segunda llamada, segunda llamada. Estamos a punto de comenzar. Tercera llamada, tercera, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vámonos, Recio. Bienvenida, Daniela. Bienvenido, Lázaro. Bienvenido, Joel. Buenos Joel días, Pedro. Buenos días a López. todos. Hola, hola, Lázaro. Saludos hasta Chiapas, México. Chiapas, Gracias, acá Chiapas. tiene su casa cuando guste. Gracias, gracias. Te voy a tomar la palabra. Ahí Para me voy a visitarla. Palenque. Eso. Soy originario de Palenque, efectivamente. Ah, pues, vamos Ahí a tiene las su casa cuando guste. Igual usted también. ruinas, a Toniná. Exacto, para ver a la tumba de Pacar, la pirámide del Sol. Sí es. Gracias, Estamos a la gracias. orden. Ricardo, Noemí, Luis Antonio. Bueno, pues, dice Saúl, desde Hermosillo. ¿Acaso no? Ah, es que estamos desfasados. ¿2 horas? 7. Ey. Ah, sí. Es lo que me estaba diciendo aquí Alex Camacho, que fue inhábil en algunos sitios, ¿no? Por la batalla de Puebla. Pero fue, pues es raro, ¿no? No era oficial. Bueno, no es un día así que. Chihuahua a las 8. Sí, por los usos horarios de nuestra querida República Mexicana que van variando y cambiando. Trinidad, bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy toca el tema de percepción y psicología. Ayer ya adelantamos varias cosas, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Quizá ayer terminamos por justificar la necesidad de una clase como la de hoy. Básicamente estamos en pañales, ¿no? Estaba yo preparando la clase y dije, es que esta clase da para muchísimo, pero requeriría justo como de pensar algunas técnicas didácticas aplicables a la virtualidad, ¿no? O sea, utilizar Meet, jugar con Meet incluso, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar sacar todo el jugo posible a la plataforma y a la propuesta. Adriana, Lisbeth, bienvenida también. Alejandro, no nos había saludado. Y entonces vamos a tratar de, de hacer pues alguna reflexión y sobre todo algún ejercicio. Eso me interesaría. Espero que se pueda hacer pues alguna cosa que les pueda como, que se puedan llevar y que les pueda después de manera autodidacta servir para lo que cada una y cada uno desarrollará en su vida profesional, ¿no? Porque hablar de percepción, pues básicamente es hablar de algo a lo que nos enfrentamos todos los días y que resulta pues útil para la vida diaria, no solamente para lo profesional, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así que si me ayudan, si me colaboran, va a estar muy bonita la clase de hoy, va a estar muy entretenida. La intención, a ver si logramos aterrizarla, es que pongamos atención en la forma en la que nosotros recibimos estímulos del exterior y tratamos de racionalizar en qué nos afectan esos estímulos, ¿no? Estar más conscientes sobre la manera en la que miramos, la manera en la que escuchamos, la manera en la que estos signos sensibles afectan nuestra forma de entender el mundo
y de alguna manera, pues eso después se convierte en insumo para la argumentación, ¿no? E incluso para la argumentación jurídica. Estoy refiriéndome, como ayer lo adelanté, a cuestiones como las neurociencias, por ejemplo, la aplicación de las neurociencias al derecho. Por eso digo que estamos en pañales, por eso empecé con esa frase, ¿no? Porque literalmente estamos gateando, estamos discutiendo sobre el silogismo cuando debiéramos estar discutiendo sobre la forma en la que entendemos el mundo y cómo es que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cómo llegamos a consensos. Ayer también lo adelantamos eso. Porque posiblemente muchos de nuestros conflictos o de nuestros malos entendidos, o sea, es más, voy a sugerir eso, ¿no? Que conflicto que tiene una connotación en términos de neurociencia muy pesada, ¿no? Muy agobiante, la cambiemos por malos entendidos o por alguna otra acepción que nos resulte un poco más coloquial, ¿no? Entonces, quizá muchas de esos problemas que lleguemos a tener con otras personas y que derivan después en la necesidad de generar marcos comunes de entendimiento, pues sea deseable pensarlos de otra manera, ¿no? Porque de alguna forma, en cuanto detectamos un conflicto, queremos adaptarlo o sujetarlo, someterlo a un ejercicio que a veces no es necesariamente el más correcto y adecuado en aras de alcanzar justamente ese entendimiento común, ¿no? Entonces, derecho a entendernos, derecho a entendernos. Entonces, a ver, vamos a empezar esta clase de percepción. En este momento, por eso decía que ese iba a ser el mayor reto, estamos percibiéndonos unos a otros, unas a otras, a través pues, de una pantalla plana que pues no representa esa cuarta dimensión, ¿no? O esa tercera y cuarta dimensiones que podrían ser muy útiles, ¿no? De hecho, si lo racionalizamos un poco, se trata de bits, ¿no? O sea, se trata de la reconstrucción, ¿no? O sea, cuando se acuerdan del diagrama del ojo, en donde el ojo pareciera que mira de una manera en donde recibe la refractación de la luz y después el cerebro ensambla esa imagen y la decodifica, ¿no? Pues todavía con una computadora todavía es más complejo ese proceso porque lo que vemos son representaciones nuestras, ¿no? Que la tecnología permite, ¿no? Y básicamente aquí estamos con la pregunta de siempre, la pregunta epistemológica, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿No? Me encuentro ahora en esa sala vacía con fondo blanco donde Neo y Morpheus en Matrix 1 discuten, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y Morfeo le dice, pues simplemente son impulsos eléctricos, ¿no? O sea, al final es un código que estamos descifrando todo el tiempo y a veces esos malos entendidos se dan por algún error en el código, ¿no? En el código de descifrar, de entender las cosas del mismo modo. Y parece que esa es una constante de los seres humanos. O sea, al final, de algún modo tratamos de apelar a lenguajes comunes, a cuestiones que nos den coherencia y sensatez a lo que observamos y a lo que hablamos. Y entonces, bueno, pues por eso construimos esos códigos para podernos comunicar de mejor modo, ¿no? Pero lo cierto es que cada una y cada uno de nosotros viene de experiencias distintas, donde esos códigos los aprendimos
de un modo diferente, ¿no? O sea, es decir, a partir de un contexto que determinó cómo íbamos a incorporar ese código para una posterior lectura. Entonces, eso eso es justo lo que hoy trataríamos de hacer, un poco como racionalizar esos procesos de percepción del mundo exterior, de mirar esos estímulos, cómo llegan a nosotros, después cómo los traducimos dentro de nuestro cerebro en algún tipo de mensaje y después cómo los externamos hacia otros para alcanzar esos puntos comunes, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que el cerebro constantemente está asociando cosas. Esta segunda propuesta o palabra que viene en el tema de hoy, psicología. Psicología. Por ahí algún teórico decía que la psicología era la hija menor de la filosofía, ¿no? Claro, entendemos a la psicología como un desarrollo mucho más práctico, como una filosofía del cerebro, una filosofía de la mente. Lo asociamos con esta etimología de psique. Y bueno, pues entonces la psicología como un apoyo subsidiario a todas las demás ciencias o saberes que van requiriendo de esa explicación de cómo funciona la mente frente a distintos estímulos en donde justamente yo hablé de experiencia hace un momento, la experiencia es sumada. Entonces, esta experiencia viene a determinar cómo esos estímulos van a ser leídos y no todos los leemos del mismo modo. Ayer nos estuvimos refiriendo constantemente a sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, que al final de cuentas, aunque parezca que son lugares comunes o mensajes generales o universales que debieran ser entendidos por todas y todos del mismo modo, eso a veces no sucede. Y eso es lo que trata la psicología de averiguar, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso? Por ahí también alguien decía que, obviamente, de estos grandes precursores del pensamiento contemporáneo, como es el caso de Freud, podrían ser considerados como filósofos de la sospecha. Esta filosofía de la sospecha que se constituiría en un ejercicio, como decía yo, praxicológico derivado de la psicología. Entonces nos llevaría justo a esta especie de constante duda respecto de si lo que estoy percibiendo está siendo leído por mí de un modo correcto y adecuado. Ese es el punto. Ya llegamos ahí. ¿Será que lo que veo es así como lo veo? Y decía, pero lo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué me voy a equivocar? Y créanme que muchas veces podemos equivocar, ¿no? Ese es el tema. Entonces, así vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un pequeño ejercicio justo para empezar a hablar de estos temas. Si me hacen favor de relajarse, de soltarse, haciendo sus manos así, poniendo sus manos, pónganse lo más cómodo que puedan, tírense, colóquense así, exacto, así, relájense, tiren sus pies, si quieren pueden quitar sus zapatos, como se sientan, cómodas y cómodos, y ya que estén así bien relajados, respiren profundamente, sientan cómo el oxígeno, el aire pasa a sus pulmones y sáquenlo por la boca muy lentamente. Cierren sus ojos y ahora voy a compartir una imagen y mientras voy compartiendo esta imagen, pues ustedes vayan pensando en cosas que les agradan, ¿no? Cosas que quizá van a hacer al salir de aquí, cosas que les agrada, quizá tomarse un rico café a quien le gusta el café, un chocolate, un capuchino. Estoy tratando de compartir la pantalla.
cosas de mí, ¿no? Que no dejan cancelar. Ustedes díganse relajando. No me va a dejar compartir. Déjenme ver si lo puedo cerrar. Y pues aquí. Voy a cerrar esta presentación y la voy a abrir. Ustedes sigan respirando tranquilamente, sintiendo cómo se van relajando sus músculos, cómo van un poco percibiendo cómo ese oxígeno entra y sale de su cuerpo. Y a ver, vamos a ver si ahora sí me va a dejar. Listo. Qué cosas. Ya, ahora sí quiso. Bueno. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya están relajados? Bueno, ahora sí, vamos a compartir esta pantalla. Ya, así en ese estado de relajación, les pido, por favor, que lean la diapositiva que voy a compartir ahora. Entonces, ya, relajados, pongan sus manos atrás. Por favor, lean, alguien me ayude a leer esta imagen. Alguien que encienda su micro. ¿Ya se ve la imagen? No. No, aún no se ve. Se ve negro, ¿ah? Es que esto de Meet. Ahí sí se ve. Qué mal me siento hoy. ¿Quién lo está leyendo? ¿Juan Antonio? Ah, Joel. Joel. ¿Alguien más que me ayude a leer? ¿Qué dice ahí? Qué mal me siento hoy. Qué mal me siento hoy. ¿Y por qué te ríes, Noemí? ¿Por qué te ríes, Lázaro? Porque es mentira. Me siento bien. ¿Por qué no me siento así? Exacto. Es el punto, no podemos engañar a nuestro cerebro, ¿no? O sea, yo les estoy pidiendo que se relajen, que piensen en cosas buenas, y la imagen dice otra cosa, ¿no? Entonces, claro, lo que nos hace sentir incómodos, ¿no? Porque parece que nos estuviéramos engañando. Ahora, imagínense cuántas veces al día sucede esto, ¿no? Algún estímulo exterior y nosotros nos sentimos de otro modo, ¿no? Entonces, esa percepción, en este ejercicio, este pequeño ejercicio que acabamos de hacer, notamos que viene mediada, filtrada por una serie de condiciones que pertenecen única y exclusivamente a nosotros. Entonces, ahora imaginen que esto sucede en cualquier ámbito de la vida pública y privada, ¿no? O sea, y profesional, ¿no? O sea, un agente de policía, dependiendo lo que esté sufriendo en ese momento, va a percibir un acto externo de manera más amistosa, amigable o con mucha más vehemencia o enojo si tiene un cierto tipo de condicionamiento, ¿no? Y esto pasa con todas las cosas, ¿no? El percibir es un ejercicio sumamente complejo que hemos estandarizado y que hemos sintetizado porque tenemos que hacer las cosas mucho más rápido. Entonces vamos de alguna forma agrupando cosas para clasificarlas y si creemos que a veces de alguna forma las cosas caminan hacia un lado, si algo empieza a caminar hacia otro lado, nosotros de alguna forma violentamente lo hacemos coincidir para hacer esta síntesis, ¿no? Esta escuela alemana de la percepción de la que estoy hablando, que uno de sus fundadores es Kohler, pues empezó justo a trabajar todos estos ejercicios, digamos, de juegos mentales, justo para entender que el cerebro de alguna forma apuesta a las generalidades
y pone poca atención en los detalles, ¿sí? Entonces, lo que yo hoy quiero de alguna forma regalarles es el chip que ahora se van a llevar, que se van a colocar, y no es que se tengan que ir, dicen, a vacunar y que les pongan un chip, sino justamente este chip que se van a colocar de manera imaginaria para decir, ahora voy a poner más atención en los detalles, ¿no? Porque eso me va a ayudar a argumentar mejor. Entonces vamos a hacer, a ver, otro ejercicio muy sencillo. Pongan sus manos así, como si fueran a darse 2 besitos, ¿no? Las manos. ¿Sí? Y ahora, ya que tenemos así las manos colocadas, las vamos a llevar a las mejillas. Sí, listo. A algunos les salió, a otros no les salió. ¿Sí? Está bien, Lázaro. Ese es el chiste. Mira, tú, por ejemplo, vi a Lázaro, no vi a alguien más, ¿no? Ricardo, creo que también tú lo llevaste a la barbilla, ¿sí va? O a las mejillas directamente. Este ejercicio es para que vean cómo de alguna forma también reaccionamos frente a la imagen y frente a las palabras. Entonces, hay personas que reaccionan más rápidamente a la imagen que a las palabras. Si uno ya es consciente de esto, en cualquier audiencia pública, cualquier reunión de trabajo con colegas y compañeros, ¿no? Entonces, uno tendría mucho más control de qué es lo que o sea, es decir, qué es lo que percibe más rápidamente, si percibe las palabras o percibe las imágenes, ¿no? Y esto, insisto, no tienen que ir a ningún curso sofisticado ni pagar mucho dinero, es simplemente empezar a conocerse, y a poner más atención en esos estímulos que recibimos del exterior, ¿no? Esto genera que, por ejemplo, entre un grupo de colegas donde nos encontramos, sintamos más afinidad hacia unas personas que hacia otras, ¿no? Y que incluso cuando empiece a hablar alguien que, ya sea por su tono de voz o porque encontramos algo que no nos cuadra en su fisonomía, empecemos a valorar las opiniones de un modo distinto, ¿no? Esto es normal, o sea, es normal, ¿no? Quizá uno caiga en cuenta y qué gordo me cae este tipo, ¿no? Ya me empezó a hablar otra vez, ¿no? Entonces, uno va detectando cuáles son esas características que a uno no le gustan. Claro, un psicólogo diría, o un psicoanalista diría, posiblemente tenga que ver con algo que en tu propia experiencia sucedió algún día, ¿no? Alguien que hablaba así, o tú asociaste ese modo de hablar con algunas otras veces que tuviste momentos incómodos con personas que hablaban en ese mismo tono o que utilizaban las mismas palabras o que generaban ideas similares o que fisonómicamente asocias a todo eso, ¿no? Entonces, básicamente la experiencia se constituye en un filtro del cual no podemos prescindir para percibir, ¿no? Claro, la psicología, dependiendo la rama, porque hay muchísimas ramas, se ha encargado de tratar de descubrir por qué seleccionamos de nuestra experiencia unas cosas sobre otras. Básicamente porque memorizamos algo y por qué olvidamos otras cosas. O sea, por qué de alguna forma algunas categorías se nos quedan para siempre y las vamos ahí de alguna manera replicando lo que Aristóteles llamaba la mímesis, ¿no? O sea, que de ahí viene la palabra meme, curiosamente, porque son lugares comunes donde una imagen dice más que 1000 palabras, literalmente, uno las ve y no necesita mayor explicación. Nosotros somos una generación que podría yo decir es contradictoria todavía, porque aunque, por ejemplo, se ha explicado, como ahora hicimos el ejercicio, que la imagen nos afecta mucho, somos una generación
homo y femina videns, como las llamó Sartori, ¿no? En realidad, todavía le damos muchísimo peso y autoridad a lo escrito o a las formas, ¿no? Pero las imágenes tienen un peso determinante en todo lo que conocemos. Pero curiosamente, y ahora vamos a hacer ese ejercicio, todavía nos cuesta mucho trabajo y no ejercitamos esta forma de percibir a través de imágenes, ¿no? A ver, ¿quién me define, por favor, derecho? ¿Qué es el derecho? Así rápido, de bote pronto. ¿Qué es el derecho? Daniela, ¿qué es el derecho? Tú eres abogada, ¿va? Yo lo defino, maestro. A ver, Lázaro. Conjunto de normas impero-atributivas que regulan la vida en sociedad. Perfecto, gracias. ¿No? esa era la idea, ¿no? Ahora les voy a pedir, por favor, los que tengan ahí a la mano una pluma, un papel, ¿no? Y si no, pónganlo en su cabeza, no es necesario que me dibujen al derecho, por favor. Dibujen al derecho. Vamos a darnos un minutito nada. Digo, si no tiene pluma, piensen en su cabeza. Yo lo dibujaría así, le pondría estos colores. Exacto, dice Antonio Urbina. Defina el derecho sin decir conjunto de normas. Claro. Muy bien, bueno, conforme vayan terminando o ya, o sea, definiéndolo, ¿no? Nos los pueden compartir, ¿no? Es un poco lo que dice Antonio Urbina, ¿no? Está interesante eso. Hacer el ejercicio, defina el derecho sin decir conjunto de normas. Habría que ponerlo en Twitter, ¿no? Está bueno el tweet. Sí, es que ese es el punto, es un input. No sé si me explico, o sea, parece que alguien nos lavó el cerebro y cuando te digan derecho, tú dices conjunto de normas, ¿no? O sea, puedes agregar otros adjetivos como los que agregó Lázaro, ¿no? Heteronormativas, con no sé qué cosas y vinculantes y todo, pero conjunto de normas no falta, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que nos pasó eso? O sea, ¿cuándo fue que alguien me hipnotizó y me dijo que cuando yo escuchara derecho, saltara, así, como el perro de Pavlov, y dijera conjunto de normas, ¿no? Entonces, piensen ustedes, interioricen y racionalicen un poco cuál fue el efecto cuando yo les dije, dibújame al derecho. Sorpresa, ¿no? Quizá. O sea, nos sentimos muy seguros diciendo conjunto de normas. Pero no hay nada de seguro. Perdón, ¿qué chingados es un conjunto? O sea, un conjunto es grupo pesado, es un conjunto, ¿no? Conjunto es el que te rentan de frac smoking para ir a la boda de tu prima, ¿no? Conjunto es pues eso que hacíamos en la primaria, ¿se acuerdan de la teoría de los conjuntos? Que decían, a ver, pon cosas iguales en los círculos. Exacto, pues es el conjunto musical. Conjunto, o sea, bueno, conjunto de normas. Y digo, si yo la vamos explorando como esa idea, ¿no? O sea, al final no hay nada seguro en esa expresión, ¿no? ¿Qué sería? Hoy sería un USB con todas las normas del orden jurídico mexicano. Para mí una USB, no, aquí no tengo, pero bueno, sí. Aquí en esta USB tengo el derecho. ¿Por qué? Porque tengo el conjunto de normas. No sé, o sea, es extraño, pero fíjense cuántos años llevamos en esto y nadie se ha parado a decir, ¿por qué diablos decimos conjunto de normas? ¿No? Y nadie se ha parado a decir, lo voy a dibujar, ¿no? A ver, compártanme sus dibujos. O sea, digan, si lo hicieron, compártanoslo. A ver, voy a A ver, veo perfecto. A ver, vamos, si quieren, por orden. A ver, Francisco, explícanos, ¿qué dibujaste? Y luego voy con Alondra, Daniela y Adriana. Cuéntanos, Francisco. Dibujé el macito ese que está generalmente en los juzgados, ¿no? O sea, la cosita esa que le pegan ahí. Esa era la idea.
es el masito. ¿Se congeló la imagen? Sí, se congeló. Esperemos se vuelva a conectar. Perdón, es que creo que fue mi internet, ¿eh? Sí. No es el de... Me estabas diciendo, Francisco, adelante, ya. Ah, que era el masito ese, ¿no? No sé cómo se llama, pero ese es el que le pegan así, que es como que el del juez, ¿no? Bueno, ese se me ocurrió. Ah, ok. Pero, no, aquí está lo interesante. ¿Qué significa? O sea, lo asociaste así porque es un objeto que normalmente se utiliza dentro de un proceso judicial. Pero, ¿qué significa? Pues como que la autoridad, ¿no? O sea, pues lo que se me viene en la cabeza es eso, ¿no? El que tiene al final la autoridad de decidir sobre, ¿no? Ya, o sea, digo, está padre porque, o sea, justo ese es el ejercicio, ¿no? O sea, al final cuando dice, yo digo dulce, asócialo con algo y alguien dice un chicle, una galleta, un chocolate, ¿no? Mi novio, ¿no? Entonces, derecho, y tú lo asocias con eso, ¿no? Y ya entonces ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese elemento puede significar alguna relación con el derecho, autoridad, ¿no? Incluso la palabra que utiliza el juez en el imaginario colectivo cuando se utiliza el mazo es la de orden, orden en la sala, ¿no? Silencio. Ahora venía yo camino para acá escuchando unos sketches que me fascinan de un comediante italiano que se llama Fiorello, que hace una parodia de un abogado que se llama el abogado Messina, ¿no? Entonces, es un abogado que siempre, o sea, defiende a culpables. En el caso mexicano podría ser la tremenda corte. Y entonces el juez se la pasa todo el tiempo y nunca se calla, ¿no? O sea, está padre la metáfora porque o sea, es algo que supuestamente generaría como respeto, dices tu autoridad, pero pues a veces no tiene ese efecto. Muy bien, gracias. Vamos ahora con Adriana, ¿no? Alondra creo que también. Adriana, cuéntanos, ¿qué dibujaste? A ver. Pues yo puse una especie de balanza, porque pues para mí el derecho es así como buscar el equilibrio, la justicia entre las partes. Esa es la representación que vino a mi mente. Ok. Alondra, ahorita hago una anotación sobre la balanza. Sí, Alondra. Sí, buenos días. Yo hice igual una balanza y dibujé lo que es la Constitución. Ok. Entonces, no sé si se aprecia un poquito ahí, pero considero que la balanza, pues, es lo que significa la justicia y por ende, pues, la Constitución es la base de toda norma jurídica y de ahí vienen las demás reglamentos y leyes secundarias y por eso considero que en conjunto ambas podrían conformar lo que es el derecho. Ok, me parece interesante. Suma de signos, ¿no? Y seguro vas pensando, y si me faltó esto, me faltó lo otro, ¿no? Irías agregando. Sobre la balanza, ¿alguien más dibujó la balanza? Bueno, aquí Joel nos dice la balanza. Eva dibujó una balanza, ¿no? Podríamos sumar la idea de Uziel, que también dice la diosa Temis, imagino, sosteniendo una balanza, ¿no? Y por eso es que las iconografías son muy interesantes porque después alguien dice, como hizo Alondra, híjole, pero falta significar la fuerza y le pone una espada, ¿no? Y falta significar esto otro, y por ejemplo, la estabilidad, y le ponían entonces en la Edad Media, por ejemplo, ponían un asiento de piedra, ¿no? Y la sentaban, ¿no? Y hay que hacerla un poco, a veces decían, no tan joven, sino un poco una señora más grande, porque tendría que ser como más respetada, ¿no? Y así empezaron a ponerle elementos. Ahí dice Noemí, yo también dibujé una balanza. Ahora, aquí la primera cuestión es, ¿qué no eso sería de la justicia?
Y entonces eso llevaría a otra pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la relación o la diferencia entre justicia y derecho? Y todavía se los va a poner más difícil. ¿Por qué derecho? O sea, ¿por qué la palabra derecho? Piensen, no, o sea, es increíble, pero, o sea, a mí me sucedió un día, es como una epifanía, ¿no? Y dije, ¿por qué se llama esto, todo esto que hacemos y que significamos y que discutimos y que hablamos, le decimos derecho? Incluso es algo hasta con lo que se hacen chistes. Sí, Daniela, adelante. Ah, ya. Yo dibujé 2 líneas haciendo referencia al derecho de que se supone que tiene que ir en que no se tiene que ir ni para un lado ni para otro. Muy bien, sí, entiendo, ¿no? Pero eso no sería inflexible. Y sería una característica positiva o negativa, por ejemplo, de un juez, el ser inflexible. ¿Verdad? Ya se pusieron a pensar. Ese es justo el ejercicio de percepción, ¿no? O sea, miren, casi todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo por mímesis, es decir, o sea, es decir, les pasa, ¿saben a quién? A los pobres diseñadores y las diseñadoras gráficas cuando vienen a trabajar una cosa relacionada con el derecho, o sea, un tribunal o a un instituto político, lo que sea, instituto electoral, y les dicen, oye, vamos a hacer una convocatoria para un concurso o vamos a hacer una mesa, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar la mesa? Como somos bien creativos, diálogos por la democracia. No sé cuántos diálogos por la democracia deben de existir, como 1000, ¿no? Ese pobre diseñador gráfico, la diseñadora gráfica. Los diálogos, una voluta, ¿no? Y democracia, pero tiene que ver con derecho, pues ahí es muchas personitas de diferentes colores, ¿no? Y pues como lo está organizando el tribunal, una balanza. ¿No? O sea, es decir, que no estamos mal, o sea, estamos bien, estamos dentro del mainstream, ¿no? O sea, así es, ¿no? Claro, pero el tema es eso, que como hemos sintetizado, entonces actuamos de manera rápida y a veces precipitada, porque efectivamente si uno se pone como a hacer la deconstrucción, entonces encuentra estas cosas curiosas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre derecho y justicia, ¿no? Y, por ejemplo, en el dibujo de Alondra, el derecho lo simbolizaría un texto, o sea, la ley, y la justicia la simbolizaría la balanza, ¿no? Alguien podría decir, al final el derecho es un instrumento para alcanzar la justicia y por eso la balanza y por eso las alusiones a buscar el equilibrio, que creo que fue lo que nos dijo Adriana, ¿no? Daniela, hiciste una cosa interesante porque efectivamente la palabra derecho, tú, o sea, fuiste casi a la etimología, ¿no? Significa lo que es recto, ¿no? Y si yo lo digo así suena bonito, ¿no? Lo que es recto. Pero como yo lo hice a propósito, ¿no? O sea, dije, inflexible. Pero a ver, fíjense un poquito, la palabra derecho está resultando anacrónica, ¿no? Porque si hablamos de principio por persona o hablamos de interpretación convencional y hablamos de garantismo o de principialismo, justo lo que estamos pidiendo es que las personas que argumentan no sean inflexibles, ¿no? Es decir, que no se vayan derecho. Porque derecho, entonces, es un camino que va de un punto a otro, dicho en términos matemáticos, o sea, es un solo camino, ¿no? O sea, no hay más opciones. Y se recorre de ida y vuelta. La física cuántica, la teoría de las cuerdas, ahí se pone interesante, ¿no? Nos dice que quizá la distancia más corta entre dos puntos sea una línea cóncava, es decir, que quizá la ruta es hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, es decir, que el derecho no es más derecho. Entonces, por eso decía, pero nadie piensa, o sea, bueno, alguien me dio la mejor definición de derecho, ¿saben cuál es? Yo pensé que alguien me la iba a decir hoy. Sin hielo y sin refresco. ¿La han oído esa? No, dice Eva, no, nunca.
Joel, sí. Es que tú dices, me das un mezcal, ¿cómo que es? Sin hielo y sin refresco, o sea, derecho. Dice, esa es la mejor definición de derecho. Pero pues igual suma, o sea, suma porque eso quiere decir que es sin cortapisas, ¿no? Sin desvíos, ¿no? Sin faltas de atención. ¿Qué es lo que nos ha llevado un poco a esta idea de que quien se dedica a tiene que ser riguroso, insensible, ¿no? Rígido, no sé, vestirse con trajes oscuros y de corbata, bolear sus zapatos. No, imagínense cuando hicimos un space sobre abogados y abogadas con tenis. Había gente que no era abogada y abogado y decían que era increíble que fuéramos capaces de estar 2 horas discutiendo si los abogados y los abogadas podían tener tenis, ¿no? Pero eso somos el gremio que todavía ve con malos ojos que alguien tenga tenis, ¿no? Entonces, bueno, justo por eso estoy diciendo percepción. Es decir, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de convivir, nuestra forma de platicar nos ayuda a percibir las cosas de un modo específico, ¿no? Y eso, entonces, insisto, pues tiene que ver un poco con estos procesos mentales a los que hemos sido sometidos y sometidas por mucho tiempo. En algunos casos, desde casi que nacimos, ¿no? Dice Antonio, bueno, leo aquí sus datos. Dice Lázaro, yo imaginé una sala de audiencias de juicio oral con la presencia de un juez, las partes y el público. Muy bien. Es que eso es interesante, porque el dibujo al final, pues también cuenta con la capacidad que tengas de técnica, ¿no? Si tú imaginas, puedes imaginar más cosas, ¿no? Pero pues dense permiso, o sea, de imaginar el derecho como algo distinto, ¿no? Dice Antonio Urbina, y podría ser discriminatorio para los zurdos. Es que eso es lo que iba a decir. O sea, ¿por qué le seguimos llamando derecho al derecho? Porque cuando tú dices, oye, vas a una reunión familiar y te dice la tía, ¿no? ¿Qué estudiaste, mijo? Derecho. Ah, ¿para no andar chueco? No te dicen así, ¿no? ¿Y si estudiaste derecho? O sea, ¿sí te sentabas en tu silla derechito? ¿No? Todos esos chistes dicen, ¿no? ¿A ustedes los abuelos dicen los plátanos porque siempre andan chuecos? Y juegan mucho con eso de lo derecho, ¿no? Entonces, bueno, esa metáfora es interesante. Yo también me imagino a veces qué habrá pasado en ese primer momento en el que alguien vio algo y lo llamó derecho. Ese es otro ejercicio bien bonito. O sea, nosotros ya llegamos con todo resuelto, con los nombres ya dados, pero imagínense que a ustedes les toca darle un nombre a algo. ¿Qué vio y por qué le puso así? Aquí es lo interesante. Claro, eso requeriría un mínimo de conocimiento sobre filología o etimología, ¿no? Porque la palabra que primeramente se utilizó no fue derecho, fue jus. Y jus venía de las lenguas indoiranianas y era un fonema que onomatopéyicamente simbolizaba algo. Esto también fue para mí una epifanía, ¿no? O sea, cuando yo descubrí eso. Las lenguas son onomatopéyicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que el fonema evoque algo en tu cabeza. O sea, que cuando suenan las cosas, tú tienes una sensación dentro de tu cuerpo que te ayuda a afianzar esa imagen, eso que escuchas con lo que estás tratando de asociar, ¿no? O sea, con lo que estás tratando de relacionar. Entonces, en algún momento, esas lenguas indoiranianas decían yuj, yos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero eso evocaba en las personas la sensación de algo benéfico. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque de alguna manera ese prefijo pasó a cosas como juramento, ¿no? Viene de Júpiter, está en jueves, está eso en justicia, ¿no? Está en yunta,
ejemplo. ¿Por qué están tantas cosas tan distintas? Porque simbolizaba de alguna forma unión, relación, pacto, compromiso. Y de ahí se sintetizó en latín ius, y de ahí pasó a todas las lenguas romances. Entonces, ¿dónde diablos salió el derecho? El derecho salió de un error, literalmente de un error. Los bizantinos no hablaban latín, hablaban griego. Cuando se cayó el Imperio Romano, los bizantinos se quedaron literalmente con el derecho, y no les gustaba tanto lo que evocaba la palabra ius. Entonces empezaron a buscar otra palabra en latín que les diera más sentido y encontraron directum, porque los bizantinos, a diferencia de los latinos, entendieron eso como un comando, como una orden, que tiene una distinción sumamente importante. El comando es vertical, la orden es vertical, ¿no? O sea, quizá más relacionado con regla o con norma que con orden, sí, más o menos, o sistema, porque las relaciones, si nosotros las pudiéramos graficar, o sea, vamos a hacer un mapa sobre las relaciones jurídicas, ¿no? Si pudiera haber un software que estuviera en tiempo real graficando el derecho o la vida del derecho, sería casi como una especie de red, ¿no? Está conectando a cosas. Ese ya se subió un taxi, ya está contratando unos servicios, ¿no? Ya se bajó, le cedió el paso, le permitió hablar, libertad de expresión, relación. Entonces sería así, ¿no? Se estaría generando esas líneas hacia todos lados. Pero no concebimos así el derecho. Lo concebimos como un mandato que se tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, por eso es directum. ¿Sí? Más o menos, ¿entiende la diferencia? Ius, que era algo más social, más espontáneo, más horizontal. Y de ahí pues pasó a todas las lenguas. Entonces, ¿cuentan o no las palabras? Yo creo que sí. La palabra derecho en nosotros evoca un conjunto de normas. ¿Sí? Evoca bueno, a quienes son mamás y tienen hijos así chiquitos, o a quien fuimos niños y tuvimos una mamá así como muy regañona, ¿se acordaron? ¡Derecho! ¿No? Entonces, porque claro, el niño se encorvaba, entonces, ¡derecho! Digo, igual el papá, pero normalmente las mamás tienen como más esa idea de cuidar la postura del niño, ¿no? Digo, los papás también tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, derecho y te erguías, ¿no? Derecho y te erguías. Eso es otra expresión. O sea, es decir, es pues eso, recibir ese comando, esa orden y actualizar. Bueno, ¿por qué me metí con todo esto del derecho, la percepción? Un poco para demostrar cómo dentro de nuestro gremio, de nuestra profesión, hemos ido cargando con estereotipos, con esquemas, con clichés, con dichos, con frases, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a sentirnos más identificados con todos esos procesos que seguimos posteriores a ello y nos ayuda a alcanzar esa especie de certeza, pero también generan un problema. Un problema es que no nos ayudan a descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Estoy seguro que antes de la clase de hoy ustedes estaban seguras y seguros sobre la expresión derecho, ¿no? O estaban seguros en que no necesitaban definir de otro modo ese fenómeno, o que ese fenómeno pudiera ser de distinto modo. Y entonces uno piensa, ¿cuánto tiempo desperdicié? Porque pues, pude nombrarlo de otra forma, pude concebirlo o percibirlo de otra forma, y aquí va el secreto. ¿Y con cuántas otras cosas no me habrá sucedido?
Ahí está el asunto de la famosa justicia vendada, ¿no? ¿Vendada o sin venda? ¿Y por qué? Cuéntenme, a ver, ¿quién defiende a la justicia vendada? ¿Quién dice yo? ¿O quién defiende a la justicia sin venda? Jump con esto. ¿No? ¿Nadie? Alguien que se anime. A ver, Francisco, ¿tú cómo la prefieres? ¿Con venda o sin venda? Sí. Con la venda, quizás, ¿no? Digo. ¿Con venda? ¿Por qué? Si ya empezaste a dudar, ¿no? Pero porque básicamente la justicia debería ser, por ahí hagan de poner un comentario de ser imparcial, ¿no? Es decir, no fijarse en quién está solicitando la justicia, sino dar justicia, básicamente, ¿no? Creo que por eso sí sería posible que esté vendado. El que no tenga venda implica que que de alguna manera el juicio que voy a realizar esté sesgado hacia algún, como el ejercicio de cerrado, hacia alguna cuestión visual, no sé. Entonces, por eso yo creo que sí es mejor vendada, ¿no? Ok. Y aquí tú igual haces el ejercicio, o sea, eso lo sé de algún modo, lo escuché en algún lado, lo estoy pensando ahora, y ahora vamos a hacer el ejercicio completo, pero tú velo pensando, ¿no? Y me suena más sensato porque es que eso es argumentar. Tratar de explicar por qué pensamos lo que pensamos y después explicárselo a los demás. Noemí, adelante, y luego Lázaro. Yo creo que está cerrado tu micro, Noemí, no se escucha. Sí, ya, gracias, doctor. Una disculpa. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Yo como lo ponía aquí también, Joel, dice, con venda, pero como que se le cae de un ojo para que vea lo que juzga. Yo creo que eso se refiere a la perspectiva de género, perspectiva de inclusión, dependiendo de ciertos grupos en donde hay que considerar que se interpreta de manera diferente las normas para aplicarlas, dependiendo de quiénes están involucrados. Gracias. Sí, me está gustando el ejercicio porque de alguna forma arrancamos con algo que parece común, ¿no? O sea, pensar que, primero, que la justicia tiene que ir siempre vendada y que la venda es necesaria por un asunto de imparcialidad, ¿no? Y tú dices, híjole, me suena raro porque entonces ya hablamos de perspectiva. Entonces, una justicia que no ve sería una justicia inflexible, ¿no? O sea, sería una justicia... Y entonces que pasemos con la expresión justicia ciega, pero no me gusta esa expresión, y empiezas tú a dudar y está bien. Lázaro, adelante. Yo considero que ya hay que quitarle la venda porque hay que romper paradigmas, hay que tener un criterio más amplio y pues la justicia debe ver más allá y hoy en día, tomando en cuenta de que pues ya no solamente la norma tiene que interpretarse pues de acuerdo a la Constitución, sino de acuerdo a los estándares convencionales. Entonces, pues hemos evolucionado, ¿no? Entonces considero que por esa razón ya no debe de ser la justicia ciega, ¿no? Tal como se venía manejando. ¿Es cuánto, maestro? Muy bien, Lázaro. Entonces decimos, fíjate cómo están, vean qué interesante el ejercicio, ¿no? Porque entonces ahora nos decimos constructivistas, pero es así, vamos escuchando otras cosas y vamos entonces sumando. Incluso se vale, ¿no? O sea, es decir,
mira, yo pensaba así y ahora estoy teniendo dudas, voy a ver si puedo continuar con ese argumento o sostenerme en el mío, pero agregando más argumentos, ¿no? Ricardo, adelante. Gracias. ¿Se escucha, perdón? Sí. Yo creo que debe ser sin venda, porque el hecho de la venda es cortarle, mutilarle una parte de los sentidos. De tener la venda, solo se percibiría a través del oído, lo que dicen las partes, y dejaría fuera un sentido importante que le ayudaría a percibir un panorama quizás distinto a lo que sería simplemente lo que escucharía. Sí, fíjense que si este ejercicio lo hubiéramos hecho hace 5 años, quizá no hubiera sido lo mismo, ¿no? O hace 10 menos, ¿no? Y esta generación empieza a percibir de modo distinto cosas que parecían inamovibles o indefectibles, ¿no? Como el que la justicia tuviera una venda, ¿no? Y empezamos a argumentar que quizá no sea tan conveniente porque al final, si estamos hablando de humanizar al derecho o de un elemento humano, pues me imagino que la vista es sumamente importante, ¿no? No, salvo que fuera Daredevil, que es uno de los superhéroes, un abogado ciego, ¿no? Que tiene que desarrollar sus demás sentidos para hacer, obviamente, responder a estos asuntos. Es un tema bien interesante el de la visión o la vista, ¿no? Casi nadie repara en eso, pero, por ejemplo, siempre cito la película de 12 hombres en pugna, donde todos los jurados están convencidos de la culpabilidad del joven, hasta que llega el jurado número 8 y les hace ver ciertas cosas, literalmente les hace ver ciertas cosas a los jurados. Entre ellas les dice, ¿cómo pueden estar tan seguros del testimonio de la señora, que es la vecina, cuando la señora, si ustedes se fijan, se tocaba aquí y así cerraba los ojos y básicamente les demuestra pues, que la señora utilizaba lentes y que es en la noche que sucedió el asunto, pues probablemente no traía los lentes, vivía al otro lado de la calle, en medio pasaba un tren, entonces, y todo se basó en ese testimonio, ¿no? Entonces les hace dudar justo por el hecho de un asunto de percepción, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan seguro que alguien vio lo que dice ver? Con una justicia vendada sería más complicado. Bueno, les cuento la historia porque realmente la justicia fue vendada a propósito. O sea, iconográficamente la justicia en casi toda la parte de la historia ha estado sin venda. La justicia egipcia, la justicia romana, la justicia medieval, y es hasta el siglo XVI que en un libro de Sebastian Brandt, La nave de los locos, aparece la primera justicia vendada. Lo interesante de esta historia es que sabemos por qué se vendó y quién la vendó. La vendó un loco. O sea, la primera imagen donde la justicia aparece con una venda es un loco vendando a la justicia. ¿De qué iba esta novela de La nave de los locos? La pueden encontrar en línea. Pues trata sobre un proyecto que tenía un presidente municipal. Bueno, en el municipio querían sacar a los locos de la ciudad, entonces cuando los están llevando para subirlos a una nave, a un barco y llevárselos mar adentro, un loco se escapa y vende a la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues muchos estudiosos han tratado de descifrar ese mensaje. Lo cierto es que se trata de un elemento pues incorporado posteriormente durante la modernidad y posiblemente es un elemento que no es del todo positivo, en tanto que pues no es algo voluntario o no es algo que parezca al menos iconográficamente como digamos que ayude a significar de modo positivo a la justicia. Probablemente es la venganza del loco, ¿no? O sea, cuando la modernidad se iba a encargar de excluir a algunos, pues unos de estos excluidos vinieron y la vendaron, ¿no? ¿Para qué la vendaron? Para hacerla mecánica, ¿no? Para secuestrarla, para evitar que
que funcionara de manera autónoma y que tuviera que entonces ser guiada o controlada por alguien más, ¿no? Una persona que no ve pues, tiene que ser asistida o ayudada. ¿Quién la asiste, quién la ayuda a la justicia? Pues es el poder político, ¿no? O sea, esa es la explicación, digamos, sencilla. Pero independientemente que estemos o no de acuerdo con esta explicación, lo que yo quiero aquí hacer relevante es que volvemos a un input, ¿no? Volvemos a un input. Yo he visto muchas justicias vendadas y entonces en algún momento cuando me preguntan, lo primero es pensar que sí tendría que estar vendada, pero después empiezo yo justamente a generar dudas a partir del conocimiento actual que tengo, ¿no? Y empiezo entonces a encontrar una explicación distinta de las cosas, ¿no? Al final es eso, es tener una explicación. O sea, al final es decir, pude decir por qué. Se esté en contra o se esté a favor, pero pude decir por qué. El otro caso, el que me resulta siempre emblemático, ya no voy a meterme en esos bretes, pero es el búho. ¿Por qué diablos nos representa un búho? ¿No? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nadie se ha dado para decir, bueno, voy a investigar por qué, ¿no? Y empezamos a decir, si quiero justificar, porque a mí en algún momento no me pregunté eso y empecé a comprar búhos o empecé a creer que el búho realmente se asociaba con algo relacionado a la abogacía, entonces empiezo a justificar, ¿no? No, pues es que el búho está atento, abre sus ojos, es vigilante, no sé, un sinfín de cosas que quién sabe de dónde se han inventado, ¿no? Pero lo cierto es que en términos objetivos, en los manuales de iconografía, el búho es un ave de rapiña, es un ave que caza de noche, es un ave que literalmente, pues eso, espera que estén muertas sus víctimas para servirse de ello, ¿no? O sea, claro, todo está en la interpretación, pero vuelvo a lo mismo, o sea, de por qué decimos o creemos o pensamos lo que sabemos, ¿no? Alguien más nos lo dijo, todo el mundo empezó a comprar búhos y creía que eso era lo normal, ¿no? Fue un error, la verdad es que históricamente fue un error. Tenían que haber puesto una lechuza que se relaciona con la sabiduría y alguien se equivocó en la elección del animal y puso un búho en 1950. Y esa es la razón por la que en México, solo en México, los abogados y las abogadas, digamos que el búho nos representa, ¿no? Ahora, nos representa a lo mejor de manera paródica o irónica, sí, somos animales de rapiña, o podríamos resignificar al búho y pensar que efectivamente tiene que ver con eso de que tiene más atención, ¿no? Claro, o sea, el punto es ese, Antonio, o sea, el punto es superar el input, no sé si me explico. Tú puedes preferir el búho, claro, esa es nuestra generación, la que dice, yo incluso por sobre las explicaciones prefiero el búho, pero lo prefiero consciente del origen del error, ¿no? O sea, no porque sigo una moda, porque entonces si seguimos modas, entonces quizá estamos haciendo cosas, como ya creo que lo estaba expresando Noemi, que no son del todo correctas, ¿no? A lo mejor seguimos violentando de manera simbólica a muchas mujeres porque nos parece normal, no sé si me explico, o siendo racistas con ciertas personas porque nos parece normal, ¿no? Sino el punto es justo interiorizar por qué hicimos eso, ¿no? O sea, por qué incorporamos eso, ¿no? Y en la cultura popular el búho tiene ese doble sentido, ¿no? Batman se enfrenta en alguna parte de la historia a una secta de los búhos, ¿no? Que pues son eso, personas también de la noche que juegan un rol de estar escondidos detrás del poder, ¿no? Básicamente es como en el imaginario de la cultura popular, los Illuminati o Nixium, o todas estas, ¿no? Entonces, algo así son los búhos, ¿no? Es gente de mucho dinero que está operando el crimen organizado en Ciudad Gótica, ¿no? Se pone bien interesante cuando uno se pone a investigar sobre los búhos. Es la
antítesis de la diosa Temis, que no ve. El búho es demasiado con los ojos abiertos, observan todo a su alrededor. Hay un chiste sobre eso. Resulta que hay dos abogados y un abogado le dice, llega a la casa del otro y dice, ¡ay, qué bonito tu cotorrito! No, o sea, este cotorro es buenísimo, ¿no? Y empieza ahí a hablar el cotorro, ¿no? ¿Cuánto te tardaste en entrenarlo, no? Cotorrito, cotorrito, ¿no? Pues me tardé como un mes. No, ¿en serio? Sí, sí. Voy a ir a comprar uno a la tienda, ¿no? Entonces va a la tienda y le ven la cara al segundo abogado y le venden un búho, ¿no? Pues él, creído que se llevó un cotorro a su casa, lo empieza a enseñar, llega, le habla por teléfono Sony y dice, oye, ¿cómo vas con el cotorro que compraste hace un mes? Pues no habla nada, pero vieras qué atento es, me pone una atención a todo lo que le digo. Entonces, así, y de eso deriva un segundo chiste. Perdón, hoy vengo muy chistorete. Hay una tienda especializada, un veterinario que vende mascotas. Va de acuerdo a la profesión. Entonces llega un abogado y dice, quiero comprar una mascota. ¿Qué mascota tiene? Pues, ¿qué cree que tenemos? Unos cotorritos australianos maravillosos. Mire, este cotorrito le vale 50,000 pesos. Ah, caray, pues, ¿qué hace este cotorro? Este cotorro se sabe toda la jurisprudencia. ¿No? Y ya empieza el cotorrito. Y es más, si nos lo trae, nosotros en 6 meses se lo actualizamos, ¿no? Le ponemos lo que haya salido. Y ¿cuánto cuesta? No, ese cuesta 100,000, porque ese se sabe la jurisprudencia y la legislación. Y también se lo actualizamos. ¿En serio? 100,000, sí vale la pena. O sea, todas las leyes y la jurisprudencia. Y de acá, no, señor, ese cuesta 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. ¿Y ese qué hace? Ese nada, pero los otros dos le dicen señor magistrado. Si dicen que lo conté, lo voy a negar. Pero miren, los chistes son muy interesantes porque nos ayudan a justo adentrarnos a cosas oscuras que de alguna manera nosotros a tabús no podemos explicar, ¿no? Seguro que en este chiste hay muchas más cosas, más explicaciones detrás del mismo, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ejercer el derecho, con nuestra forma de concebirlo, con nuestra forma de entenderlo, ¿no? Son procesos psicológicos, que van de lo personal a lo colectivo, que son sumamente complejos, en donde de alguna manera vamos asignando de manera, como decía yo, común, valores y cosas, como lo está diciendo aquí Antonio, a las cosas, ¿no? Y entonces esas palabras detonan en nosotros una serie de cuestiones, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, garantismo, o sea, entendemos más o menos todos y todas lo mismo, ¿no? Y entendemos que tiene que ser un ejercicio extensivo y que se tiene que ser más flexible y que se tiene que ser mucho más atento con lo que está sucediendo con la persona y cosas así, ¿no? Entonces, vamos sumando conceptos que de alguna forma en la expresión hoy muy utilizada se van viralizando. Entonces, ¿cómo es que esta viralización se da? Eso es justo lo que las neurociencias tratan de explicar. O sea, qué procesos internos suceden y qué compuestos bioquímicos apoyan eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos exaltamos, pues entra la adrenalina y la adrenalina genera que esos estados emocionales podamos reaccionar de un modo mucho más rápido que no teniendo eso, ¿no? En las películas incluso se inyectan la adrenalina cuando ya no tienen fuerzas para sacar fuerzas de cualquier lugar. Entonces, si nosotros empezamos a conocer nuestros procesos bioquímicos, podemos incluso tratar de llevarlos al sitio que es más adecuado, ¿no? Por ejemplo, podríamos de alguna forma anticiparnos a los estados que nos generan ira, ¿no? Y con eso nos evitaríamos un montón de problemas. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor dices, me enojé por nada, ¿no? Y ahora tengo un problema que resolver porque, pues por eso, azoté una cosa y un mueble y tiré y rompí algo y ahora lo tengo que reponer, o ya vendí el coche a alguien y me estampé con
poste de luz, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos arrepentimos de eso? De haber dicho, si yo me hubiera conocido, si yo hubiera sabido que eso detona en mí un cierto tipo de emoción y yo me hubiera controlado, ¿no? Por ahí alguna vez cuando daba yo esta clase dentro de la Suprema Corte, en el Poder Judicial, me preguntaban, un magistrado me preguntó y me dijo, yo estoy yendo a terapia, doctor, me dijo, ¿no? Y me decía eso, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, me ha servido mucho también en mi trabajo. Tendría que ser eso una constante, o sea, decir, todos los que se encargan de la justicia y que tienen en sus manos un tipo de argumentación tendrían que estar bajo algún ejercicio. Pues yo digo que es como todo, ¿no? O sea, se trata de generosidad, se trata de un poquito de conocerse y saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo que por eso nosotros hemos sido más conscientes y más condescendientes con ejercicios como, por ejemplo, la yoga, ¿no? Yo al contrario, yo recomendaría, ¿no? Que para conocerse un poco mejor alguien se acercara a la yoga o a la meditación o a leer o a ver películas, ¿no? Porque de alguna forma también estos inputs que tenemos a veces nos generan mucha culpa, ¿no? Nos generan, pues eso, mucha sensación de no estar aprovechando el tiempo o de que estamos perdiendo el tiempo, y eso genera después un cierto tipo de autoritarismo, un cierto tipo de reacción no de lo más favorable. Entonces, básicamente conocernos y que cada quien vea si puede o no llegar de alguna forma a entender por qué reacciona frente a ciertos estímulos de una manera y tratarlos de controlar en el buen sentido, ¿no? O sea, decir, controlar justo para que estén en el espacio que deben estar, ¿no? Porque para algo están, o sea, para algo funciona el enojarnos, porque el enojarnos hace que también nuestro cuerpo reaccione de una manera y podamos anticiparnos quizá a peligros que se nos vieron, como puede ser el propio miedo. Pero también nosotros, sabiendo en qué espacio colocar cada emoción, eso nos permitiría de alguna forma también generar procesos para alcanzar la solución de conflictos o ponernos de acuerdo o generar consensos en determinados espacios. Si uno pone atención a las series de televisión que ahora como que están casi en boga, ¿no? No sé, pienso en The Mentalist, Suits, ¿no? La Ley de los Audaces, Bull, ¿no? Todas estas series apelan justo a un operador jurídico que trata de hacer estas lecturas, ¿no? O sea, más allá de leer argumentos en la ley, más allá de leer textos legales, leer contextos, ¿no? O sea, leer situaciones psicológicas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay tensión. En un espacio donde hay tensión, tú puedes venir con la ley en la mano y decir esto es lo que aplica y nadie te va a hacer caso. A todos nos ha pasado, ¿no? O incluso utilizar la ley para forzar las cosas, y la ley entonces terminaría siendo un elemento que generaría más tensión que llevar a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, un poco es eso, conocer el espacio, el contexto en el que nos movemos, tratar de hacer esas lecturas de cómo reaccionamos frente a los demás y de cómo los demás reaccionan frente a nosotros, ¿no? Un colega lo que hacía era literalmente irse a una banca de un parque, sentarse ahí y observar a la gente y ver qué reacciones tenían, ¿no? Entonces, cuando tú asocias muchas reacciones a una misma emoción, es muy fácil después predecirla. O sea, es muy fácil decir, mira, está teniendo ese gesto, se va a enojar. Está teniendo ese gesto, va a aceptar. Luego hay lenguaje corporal que se puede aprender de manera autodidacta. Si una persona pone sus brazos cruzados, normalmente te está dando a entender que no quiere escuchar nada de lo que le digas. Entonces, ¿cuánto nos podríamos ahorrar de tiempo si pudiéramos leer ese lenguaje corporal, ¿no? Es decir, la persona está ahorita en una situación de te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando, ¿no? Yo ya tomé una decisión, y entonces
quizá en lugar de seguir insistiendo con esos argumentos, seguir yendo por el mismo camino, entonces cambias de tema. Y hay técnicas, ¿no? Hay forma de utilizar ciertas palabras que van abriendo a la persona, que la van haciendo mucho más, digamos, predispuesta a aceptar alguna cosa de la que les digamos, ¿no? Yo entiendo que aquí hay un tremendo riesgo, un terrible riesgo de decir, pues, casi esto se trata de manipulación, ¿no? Yo diría que esto todo está atravesado por un tipo de ética, como ayer lo mencioné, o sea, no es solo la psicología, porque si no, entonces pues, nos vamos a aprender hipnotismo y vamos hipnotizando a la gente por ahí, porque al final de cuentas, todo esto de la argumentación jurídica cuenta con un valor fundamental que es la libertad humana. O sea, no queremos imponerle las cosas a alguien. Yo ayer se los comenté, ¿no? Lo que queremos es alcanzar acuerdos y consensos con los demás. Así que la argumentación jurídica, yo la entiendo como ese espacio en donde están los sujetos, las personas idóneas y adecuadas para alcanzar consensos y tienen la predisposición necesaria para hacerlo, ¿no? Para tener eso, pues obviamente tenemos que pasar a un tipo distinto de capacitación, tenemos que empezar en principio a dudar mucho de las cosas que consideramos inflexibles o incambiables para pasar a tener pues eso, como una idea más dinámica de las cosas, como una idea más empática, alguien dice, ¿no? O sea, básicamente tratar de adivinar cuáles son las emociones de los demás para sintonizarnos con ellas y poder de alguna forma construir algo conjuntamente, ¿no? Un poquito esa es la idea de este módulo, que como les dije, está en pañales porque a mí me gustaría hacer muchos más ejercicios, voy a tratar de estar ensayando para que en posteriores ocasiones podamos compartir esos ejercicios, quizá yo ensayándolos con alguien que me ayude y ya llegar aquí pues ya teniéndolos listos, ¿no? Dice Antonio Urbina, tal vez así se evitarían prácticas indebidas como los horarios inhumanos en los juzgados. Claro, es que yo siempre me he preguntado eso, ¿no? O sea, una persona que no ha comido, una persona que tiene mala salud, una persona que tiene un problema familiar, ¿va a argumentar del mismo modo? Y la respuesta es obvio que no. Entonces, a veces ayudaría efectivamente más pensar en esas cuestiones como más humanas que favorecerían mucho los ciclos, los procesos y un sinfín de cosas, las prácticas, ¿no? O sea, si tú pones horarios tremendos o la gente se tiene que trasladar de un lado a otro y llega con estrés, llega con ansiedad, ¿no? Si no tienes la paciencia para permitir que la gente, por ejemplo, resuelva temas personales como qué va a hacer con sus hijos que tiene que ir a dejar a la escuela o recoger a la escuela. Estamos insistentemente diciendo que la perspectiva de género, pero no cambiamos los roles, ¿no? Entonces, se le exige al padre varón que regrese en un horario, presuponiendo que es la madre, que posiblemente también trabaja, la que se tienen que encargar de los niños, ¿no? Entonces, pues sería muy deseable que también nos los varones decir, ¿sabes qué? Puedes irte temprano siempre y cuando pues vayas a atender el tema de tus hijos para que tu esposa pueda hacer otras cosas, ¿no? O sea, es un sinfín de cosas que a veces no atendemos porque estamos, insisto, más vaciados en las fórmulas, en los formulismos, en los requisitos, ¿no? En los pasos de los procesos, más que en las personas. Llevar al área de la psicología, llevar al área de la percepción, la argumentación jurídica, significa humanizarla. Pues yo hasta aquí me detendría, no sé si tengan algún comentario, algo que nos quieran compartir, este es el momento, estoy a sus órdenes. ¿Todo bien? ¿Estuvo bien la clase? ¿Qué me cuentan? ¿Sí? Bueno, pues creo que... Sí, Joel, adelante, gracias. No, muchas gracias, doctor. Creo que como el día de ayer igual surgió mucha información, muchas ideas que a veces uno cree que las tiene ya muy clarificadas, pero es bueno sacarlas a cuenta para reflexionar nuevamente en ellas. Como decías, esas epifanías yo creo que
a muchos de nosotros nos pasa, nos ha pasado y son ciertas, y hasta que no se pone uno a reflexionar un poco con mayor profundidad es como las puede medio sobrellevar. Pero muchas gracias por la clase, un abrazo y saludos a todos. Gracias por las palabras, Joel, siempre se agradecen porque pues lo ayudan a uno a seguir estudiando, a seguir buscando fórmulas didácticas que enseñen a transmitir no solamente información, sino experiencias, cambios de prácticas, cambios de actitud, ¿no? Muchas gracias Noemí, gracias Trinidad. Cuídense mucho, les deseo un... Sí, adelante. Perdón, había abierto una pizarra ahí para hacer anotaciones, pero bueno, creo que nada más anoté yo. No, yo fíjate que sí intenté, pero ya ves que luego Google te pide acceso. Yo creo que entre que sí te lo solicité, pero ya no, o sea, no me dejó entrar. Es que ese es lo malo de Jamboard, ¿no? Que te permite como, bueno, creo que la puedes, de alguna manera, Jamboard, dejar abierto para que cada quien se entre con la liga sin necesidad de estar dando acceso. Pero fue buena iniciativa. Gracias, Joel. Hay que usar más ese recurso digital. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias, Antonio. Y gracias, Lázaro. El del libro de La nave de los locos es Sebastian Brandt. Sebastian Brandt. Brandt, así como suena. Bueno, gracias por todo. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias, Lupita. Nos vemos. Bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Gracias. Bye. Luego. Hasta luego. Bye.